Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, exdirector médico del Hospital Sanoviv, medicina bioenergética en Alemania, encargado de medicina ortomolecular en el Hospital Sanoviv. Bueno, una carrera impresionante con más de 20 años en el tema de la suplementación, en el cual literalmente ha ayudado a impactar positivamente la vida de miles y miles y miles de personas. Para nosotros, siempre lo diremos, es un referente, es parte del consejo científico en el cual se desarrollan los productos, la investigación y todo lo que hay detrás de PartnerCom. Y para nosotros siempre será un placer escucharlo el día de hoy hablándonos de por qué Probiotics es nada más y nada menos que la base para una salud óptima. Mi querido doctor Alberto Peña, sé que estás por ahí. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Pues como pueden ver, pues soy miembro del Consejo Científico, ya les platicó Samu un poquito. Eh, Siempre mi reto es empezar y ya que empiezo, mi siguiente reto es terminar y callarme, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer esto lo más breve posible. Creo que el tema de mi microbioma, de probióticos, es un tema muy, pues bastante hablado, digamos, mencionado, no solamente en la comunidad médica, sino en la comunidad científica y al mismo tiempo en la comunidad de tu propia colonia, ¿no? Todo el mundo está consciente que necesitamos probióticos y pues simplemente quiero mandar el mensaje de por qué el probiótico de Partner, por qué lo creamos y cuál es la importancia de estarlo tomando constantemente, ¿no? Como podemos ver, muchas de las personas, si tú eres nuevo, pues la pregunta siempre es cómo te sientes, ¿no? Creo que cuando hemos hecho las encuestas, prácticamente todo el mundo pues dice, pues me siento bien, pero siento que podría estar mejor. Y siempre buscamos la manera de que puedas tú tener una mejor salud, mejor vitalidad, tener más energía, tener menos temas intestinales. En varias ocasiones les he hablado que literalmente 99% de las enfermedades que puedes tener en el cuerpo inician en tu estómago, ¿no? Y, y tienen que ver con un intestino no balanceado, porque pues prácticamente lo que nosotros comemos y en lo que se va a transformar depende mucho de nuestro sistema digestivo, nuestras enzimas, tanto digestivas como pancreáticas, como estomacales, como bilis, todo eso genera una serie de biodisponibilidad de los nutrientes, pero al mismo tiempo las bacterias que se encuentran en nuestro intestino determinan la transformación de esos nutrientes en otros nutrientes que nos van a dar o enfermedad o nos van a dar salud. Y eso depende del tipo de bacteria que tú puedas tener. Aquí en el tema de temperamental, hasta en tu bienestar psicológico, emocional, tiene que ver tu microbioma en tu estado inmunológico, sin duda, el gran porcentaje de nuestro sistema inmune, hasta un 70% de la función inmunológica, tiene que ver tu microbioma, tu alerta, tu capacidad mental, tu capacidad de atención y de no tener desenfoque, depende también de eso, lo que algunos le llaman niebla mental. La producción o no producción de gases nocivos, llamémosle, tiene que ver con eso, al igual que tu peso, tu estado de qué tan inflado. Entonces, todos estos temas tienen que ver con un intestino que puede estar en problema. Y un punto bien importante es que se ha estudiado es que una persona con problemas intestinales en el mediano o largo plazo va a tener problemas de salud. Entonces, lo que queremos es tener afinado ese intestino, ese microbioma al 100%, y por eso desarrollamos prácticamente este producto. ¿Por qué lo desarrollamos? Lo desarrollamos porque como a título personal, uno de los principales terapias que utilizábamos era, pues, en el Hospital Sanovid, sea un paciente con problemas neurológicos, con problemas inmunológicos, con problemas de neoplásicos, siempre estábamos peleándonos con el balance del microbioma. Entonces, siempre estábamos dando una terapia de probióticos. Y a través de la experiencia nos dábamos cuenta que lo que había disponible en el mercado desde ese entonces, pues como que no se estaba llevando a cabo. Mandábamos diferentes recomendaciones
a diferentes marcas, diferentes manufactureros sobre cambios que tenían que haberse llevado. Yo en lo título personal estuve distribuyendo en otra empresa que también lo mismo pasaba. Le decíamos, oye, el probiótico necesitas mejorarlo, necesitas aumentarle más cepa, necesitas aumentarle este, la, la disponibilidad, la reproducibilidad, etcétera, ¿no? Hacíamos estudios, utilizábamos medios para ver qué tan rápido se multiplicaban. Prácticamente eran así como les llamaba yo sin insultar a nadie, ¿no? Pero pues les decía, oye, yo quiero bacterias que se comporten como caribeños, ¿no? No como nórdicos, sino necesito que se reproduzcan, ¿sí? Y entonces no encontrábamos ese balance. Cuando entro o conozco a Partner Co., que en aquel entonces Arix, pues vi las líneas y dije lo que nos falta y ahí es donde yo vi la oportunidad, es un buen probiótico. Necesitamos hacer un probiótico diseñado desde cero, formulado por nosotros, utilizando las mejores bacterias disponibles para poder llevar a esa población, que sea un probiótico que se reproduzca. Ahora, les voy a decir por qué. Hay probióticos que te venden que de repente dicen, no, este tiene 100 mil millones, este tiene 150 mil millones, y parece como si fuera la carrera de quién tiene más billones de conteo. Pues si quiere le pongo 500 mil billones, pero va a ser una capsulota así, porque no puedes, hay un límite del volumen de lo que puedes poner, ¿no? Entonces no es tanto el volumen, aunque lo hicimos potente con 50 mil millones de bacterias en cada cápsula, nosotros garantizamos 20 mil millones prácticamente a la fecha de expiración. Es decir, si en la fecha de expiración tú lo tomas, a un posterior todavía son viables 20 mil millones y para nosotros cumplir con ese etiquetado y no irnos sobre simplemente promoción, nos fuimos sobre 20 mil millones, que eso es lo que vemos. Ahora, punto bien importante, el segundo, es que haya reproducibilidad. Seleccionamos bacterias, y ahorita voy a entrar más en detalle, que tengan la capacidad de fisión binaria. ¿Qué significa? Que estén de 2 por 2 son 4, por 2 son 8 y de 8 a 16. Entonces, que cuando tú lo tomes, esas bacterias empiecen a colonizar. Eso es lo importante, ¿no? Sino que sean suficientes, pero no nada más en número, sino que sean colonizadoras, ¿ok? Entonces, eso es lo que vimos. Y para que esas bacterias que ven aquí, las buenas, sobrepoblen y inhiban las bacterias potencialmente malas. ¿Qué tanto tiene que ver eso? Prácticamente hemos visto en los últimos estudios que tiene todo que ver y ahorita les voy a mostrar, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos es tener un probiótico. Bueno, regresando a la historia, ¿no? Porque luego a veces me desvío. Eh, Empezamos a formular, empezamos a hablar, a investigar los mejores laboratorios que tuvieran bacterias patentadas. Ese es otro punto, porque cada laboratorio va trabajando en generar una bacteria que tenga la capacidad colonizadora, la capacidad de inhibir hongos, específicamente cándida. Utilizamos en el mismo probiotics un Saccharomyces boulardii, que también compite por esos azúcares con cándida. Entonces, para que la cándida no sobrecrezca en el caso de, por ejemplo, niños que tienen TDA o tienen autismo, se ha visto que tienen demasiado sobrecrecimiento de cándida. Personas con diabetes también tienen ese tipo de problemas, ¿no? Problemas inmunológicos, ¿no? Entonces, lo que queríamos, pues, es que sea el efecto digestivo, pero el efecto inmunológico y el efecto ecológico, llamémosle así, ¿no? Entonces, empezamos a seleccionar y llegamos a esas 15 cepas que ahorita les vamos a hablar. Entonces, realmente fuimos la primera empresa que empezó a tomar en serio el tema de los probióticos, ¿sí? Como muchos amigos médicos me decían, oye, es que los probióticos les dábamos uno, les dábamos dos, a veces teníamos que dar 5 diferentes porque uno cumplía con cierta cepa, pero no era grande el número, entonces nos íbamos de 5 marcas y aún así había un limitante y un problema. El problema se llama ácido estomacal, que cuando lo dábamos, la persona, pues si lo dábamos en algún polvo, lo que había disponible, se moría la mayor parte de esos probióticos en el estómago porque pues, el pH del estómago es de 1. Entonces, muy poco efectivo era la capacidad de poblarlo, ¿no? Entonces, empezamos a llevar a cabo, porque estamos conscientes que por la mayor parte de nuestro ADN en nuestro cuerpo,
nuestro bioma es microbial. De hecho, tenemos más ADN microbial de microbios que de nuestro propio ADN de nuestras células eucarióticas. Entonces, viendo bien, ahora, ¿qué influye? Un poquito acerca de eso, pues los prebióticos, que a veces decimos, este tiene prebióticos, ¿no? Está muy bien el tema de prebióticos, pero nada más les recuerdo un punto importante. Un prebiótico es básicamente lo que comes. Podríamos cambiarle el nombre al prebiótico como comida, por sí, porque la comida es el prebiótico, es el alimento del probiótico, de nuestras bacterias, como ven aquí. Y los postbióticos son los productos que se generan, lo que les mencionaba al principio, como la transformación de esos mismos microbios. Entonces, o produce medicinas o produce toxinas. Lo que queremos es que produzca medicinas. Les había mencionado también ya anteriormente, el 70% de su sistema inmune existe en tu intestino. Y fíjense, aquí estamos viendo, déjenme ver si se ve bueno, no. Donde dice fibra dietética, pues es el prebiótico. Donde dice microbiota, gut microbiota, es el probiótico. Y esos tres, digamos, sustancias que dice acetato, propionato y butirato, son los postbióticos principales, ¿ok? Es decir, conocidos también como ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuál es la importancia de esos ácidos grasos de cadena corta? Que para tu epitelio, es decir, el revestimiento intestinal, ese es el alimento. Y no nada más el alimento de tu intestino, también es el señalizador, las moléculas de comunicación que le dicen a tu intestino cómo comportarse, ¿okay? Y a tu sistema inmunológico. Entonces, por eso ven SMCT, el FEAR2, FEAR3, etcétera, porque esos son los que le mandan la señal a tus células intestinales. Entonces, un intestino enfermo es un intestino que se está muriendo de hambre porque le faltan esos tres ácidos grasos. Cuando tú no tienes las bacterias adecuadas, esos ácidos grasos no los produces y entonces tu intestino empieza a sufrir y si empieza a sufrir, pues vas a tener más problemas. Entonces lo que queremos es tener esos probióticos. Por eso les decía, o tus bacterias producen medicamentos y comida para tu mismo organismo o van a producir toxinas. Por eso es importante tanto el prebiótico, es decir, qué es lo que comes, los probióticos, qué bacterias tienes residiendo en tu intestino, para que te den esos efectos sobre tu función intestinal. Ahora fíjate, esto lo puse nada más como una referencia, ¿no? Hay otra plática que he dado sobre los temas de intestino poroso, permeabilidad intestinal, etcétera. Y todo esto aplica en el tema de un probiótico. Fíjense aquí lo que dice el título de este estudio, dice crosstalk. ¿Cuál sería la traducción de crosstalk? Crosstalk es la comunicación, el que uno comunique con otro. Por eso dice crosstalk entre tus ácidos grasos de cadena corta y tu intestino y tu HIF intestinal epitelial, ¿ok? Cómo esa intercomunicación afecta la función de barrera. Podemos ver que el butirato, como ven en la derecha, tiene un efecto sobre mitocondrias, en mandarles señales a las mitocondrias y esas mitocondrias aumentan lo que le llamamos esa barrera, ese cierre entre las dos células para que estén las uniones estrechas completamente cerrados, ¿sí? Unión estrecha es bien importante porque cuando se pierde llamémosle ese pegamento entre dos células intestinales, se queda abierto y ahí pasan todas las toxinas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres en un probiótico? Tú no quieres que venga mal empaquetado porque si trae un plástico convencional de poca calidad, pues le va a entrar luz, le va a entrar aire, le va a entrar humedad. Y a diferencia de cualquier otro suplemento, aquí estamos hablando de células vivas, células bacterianas vivas que necesitan conservarse en ese medio. Eh, y lo que les decía, la principal obstáculo, una vez que teníamos el probiótico adecuado, era el estómago, ¿sí? Porque paradójicamente el estómago pues está creado para que ese pH, ese ácido estomacal,
pues neutralice, ayuda en la digestión, pero al mismo tiempo esterilice el alimento de cualquier contaminante. Por eso una persona con buen ácido estomacal corre menos riesgo de una infección, porque el ácido destruye todo. Pero a la vez, si tú lo quieres repoblar, un intestino que debió haber sido poblado adecuadamente en tu etapa de nacimiento, y dices, bueno, ¿y que no se pobló bien? Mi madre me dio pecho, todo lo hice bien. Sí, el problema fue cuando le empezamos a dar antibióticos. Y el otro problema es cuando empezamos a aventarle antibióticos a la comida, eso modifica todo el microbioma, ¿no? Entonces es un tema que no es defecto por diseño, sino un defecto por hábitos o por estilo de vida, o más bien hasta por el estilo de médico, ¿ok? Entonces necesitamos que sean esas cápsulas. Y fíjate, lo más interesante, este es una gráfica que tomé donde habla de la persona con una maduración adecuada, envejecimiento sano, versus un envejecimiento no sano, el que anda con la andadera, que tiene problemas musculares, que pierde masa muscular, se cae, tiene riesgo, trae encorvamientos, trae artritis, trae todo lo que le puede dar a una persona mayor. Y está por otro lado la persona mayor, el adulto mayor, que está súper sano, ¿no? Que lo ves disfrutando de la vida, de sus años dorados, si tú quieres, ¿no? Y vemos que cuando hay un envejecimiento no adecuado, es porque hay aumento de bacterias patógenas, hay expresión de genes patógenos, y lo más importante ahí abajo, si se dan cuenta, dice, no hay diversidad. Es decir, predomina un grupo de bacterias porque por otro lado, recuerda, el prebiótico es la comida. Si tú estás comiendo algo no tan variado, simplemente estás alimentando un grupo específico de bacterias al darle lo mismo. Cuando empieza a haber variabilidad en los alimentos, por eso yo siempre les recomiendo Getting Greens, porque trae diferentes nutrientes de diferentes vegetales, de diferentes plantas, que van a promover el crecimiento de una variedad de microorganismos al estarlo consumiendo diario. Todos esos diferentes grupos son diferentes alimentos para fomentar diferentes eh, probióticos, ¿no? Y vemos que hay mucha diversidad cuando está una persona con envejecimiento. Y fíjense, el otro punto bien importante, este es un artículo de una referencia de 2024 de un artículo médico donde habla de la importancia de microbiota. Como pueden ver ahí en el centro dice microbiota y disbiosis, ¿no? Ese balance. Y entonces cuando nosotros estamos desbalanceados en nuestra microbiota, el término médico se llama disbiosis. Dis de difícil o inadecuado, biosis. Bio, vida, osis es condición, por eso la palabra disbiosis, ¿no? Y fíjate todo lo que está relacionado con disbiosis. Si se dan cuenta, tiene enfermedad de Crohn's, colitis ulcerativa, hablando de intestino inflamado, ¿no? Problemas de hígado. ¿Por qué? Porque del intestino inflamado, pues se va al filtro que es el hígado. Todo lo que comemos entra por intestino, termina filtrándose en hígado. Si le está llegando pura basura al hígado, pues te va a dar hepatitis, te va a dar cirrosis, te va a dar problema de hígado graso, una serie de cosas, ¿no? Y del hígado, pues como ella entró el filtro y falló el filtro, pues empieza el problema renal crónico, por eso dice chronic kidney disease. Y pues habiendo problema en el riñón, pues se va a problemas del cerebro, ¿no? Porque pues ahora están circulando todas las toxinas que están afectando al cerebro, y con el tiempo pues te da Parkinson, te da Alzheimer, te da depresión, y al mismo tiempo pues diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, problemas respiratorios, asma, bronquitis, que te lleva a cáncer. Específicamente, fíjense, el mismo microbioma del pulmón depende de lo que respiras, y si le estás aventando humo, pues estás creando un microbioma inadecuado y eso genera cáncer. Y lo mismo pasa en el colorectal. Si estás consumiendo algo inadecuado, pues genera cáncer pancreático, oral, de todo tipo, y eso te lleva a problemas de todo tipo, ¿no? Este, ese, ese, Esas gráficas vienen de este artículo de gastroenterología, eh, que pues fue publicado en enero del 21, donde habla de envejecimiento, fragilidad, microbioma y cómo la disbiosis influye en el envejecimiento y la enfermedad humana. Le tomé una foto al, y habla de hongos, bacterias, protozoarios, todo el balance que cuando está todo esto descompuesto, pues genera una serie de problemas. Y eso es lo que le digo muchas veces cuando hablamos de medicina funcional.
primer punto, cuando tienes un paciente con 20,000 cosas, porque luego llegan los pacientes a uno mismo y dicen, pues tengo esto descompuesto, tiene todo descompuesto y no sabes por dónde empezar. Empieza por el microbioma, empieza por el intestino, cambia el prebiótico, cambia los probióticos y deja que estos dos produzcan la medicina, porque el cuerpo se va a autorreparar si le das lo adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Pues diseñamos una cápsula, buscamos diferentes maneras de entregar esos probióticos y que atraviesen el estómago, ¿sí? Y así es como terminamos con este producto, con Probiotics, ¿sí? Eh, Muchos ya lo conocen, otros no lo conocen. Sí quería explicar la importancia de los probióticos, porque por eso les digo, cuando tienes todo descompuesto, empieza por el intestino. Normalmente, sea un problema de autoinmune, sea un problema de asma, sea un problema de artritis, sea un problema de desbalance hormonal, vete sobre probióticos primero, ¿sí? Eh, Uno es que, como les decía, tiene 20,000 millones o 20 billones, como le quieran llamar, de cepas de probióticos. Le llamamos unidades formadoras de colonia. Esa es la abreviación UFC, que sea de amplio espectro, tiene diferentes cepas y cada una las seleccionamos que contengan los prebióticos, aunque les digo, el mejor prebiótico es lo que comes, que se ha recomendado por médicos que no tenga nada genéticamente modificado, libre de soya, libre de lácteos, libre de gluten, libre de todo, que lo puedas tomar. Y hace poco una empresa competidora se quebró el cerebro, hizo una proteína de suero y le pone con baja lactosa. Dices, no la pudiste haber hecho sin lactosa. Baja lactosa. Sino dices, no, pues ya con eso, ya con los lácteos y la lactosa, pues le vas a descomponer si es intolerante, ¿no? Y el otro punto, que no requiera refrigeración, ¿no? Libre de gluten también. ¿Por qué lo hacemos libre de gluten? Ya ven que todo ahora, dicen, la generación ahora no come ya ni gluten, ¿no? No es que sea un problema el gluten, sino el problema es que si hay permeabilidad, el gluten les va a generar problemas. Por eso cuidamos de que nuestros productos sean libres de gluten. Cuando tú corriges el intestino, tú vas a transicionar ese intolerante al gluten, que normalmente genéticamente no debería de serlo, hacia la tolerancia al gluten. Ahí es donde dice, ¿cómo es que 10,000 años usamos gluten y se creó toda la civilización con gluten y ahora no queremos gluten? Es por temas de otro tipo, ¿no? No voy a entrar mucho en el detalle, pero sí, corrige la flora, se corrige el intestino, se cierran los poros y eso empieza a mejorar tu cuerpo. Y el punto importante es eso. Si pueden ver, dice 28 cápsulas vegetales de liberación prolongada. ¿Qué significa la liberación prolongada? Ese es lo que le pusimos en el etiquetado, pero significa que esa cápsula, que es de origen vegetal y de liberación, resiste el ácido del estómago. Entonces se van intactos todas las cepas y atraviesan el estómago y entregan esas cepas ya en el intestino. Entonces eso ya permite colonizar efectivamente el intestino. No nada más darle un polvito con probiótico y a ver cómo te fue y a ver qué tantos llegan, sino que probamos las cápsulas, utilizamos isótopos radiomarcador, con radiomarcados, y cómo sobrevive esos 45 minutos en el estómago y básicamente al pasar del estómago, pues empieza a liberar el contenido y ahí lo vemos fuera del intestino delgado. Entonces, la clave ahí prácticamente es que, que básicamente puedas entregar ese contenido en el intestino y atravieses el estómago, ¿no? Entonces, eso libera ya el contenido y utilizamos estas 15 cepas, ¿no? Que viene siendo Lactobacillus gasseri, plantarum, que tienen que ver con pérdida de peso, el Paracasei, casei, tienen que ver con inflamación, con colonización, sino seleccionamos, no voy a entrar en cada una de las cepas por qué la pusimos, pero por ejemplo, y ya estoy empezando a decirlo, ¿no? Streptococcus thermophilus, por ejemplo, muchas personas traen inflado el estómago porque en muchos alimentos vienen lácteos y ni cuenta nos damos. Entonces, al darles el Streptococcus thermophilus, esos se encargan de desdoblar la lactosa. Y al desdoblar la lactosa, pues, se encargan de que no produzca ese gas, esa distensión. Entonces, nos ayuda a producir las enzimas que vamos perdiendo
y que nos permiten digerir esos lácteos que no conscientemente comemos muchas veces, ¿ok? Eh, y entonces nos ayuda en el intestino cerebro. Y el otro punto importante, regresando a esto, y lo que les decía, la clave es que sean bacterias que se reproduzcan, ¿sí? Ahí es la clave. Si no, podría ser yo un probiótico con la finalidad de ahorrarme dinero si tú quisieras el mismo producto con las mismas cepas y te lo puedo hacer de 5,000 millones y va a ser igual de efectivo y más efectivo que uno que tenga 80,000 millones. ¿Por qué? Porque no es lo que le aviente, sino lo que yo colonice. Esa es la clave. Eso va a resolver las preguntas porque luego sale alguien, ay doctor, a mí me dijeron que hay un probiótico de 120,000 millones. Sí, pues si quieres 120,000 millones, pues agarra, trágate tierra y ahí estás echándole probióticos. Pero lo que queremos básicamente es que se reproduzcan y colonicen, ¿ok? Entonces, por eso si se dan cuenta, cada cepa que les puse aquí en la formulación, esta es la fórmula ejecutiva, llamémosle, trae, trae un TM, que es un trademark, que es una bacteria, digamos, que trae cierta marca registrada. Por eso UALPC04, TM significa marca registrada en inglés. Entonces, estamos utilizando puras marcas registradas de diferentes laboratorios en los que investigamos que son las más efectivas, es decir, de Lactobacillus gasseri. El UALG05 es el que más capacidad tiene de colonizar y así nos fuimos yendo en cada una, ¿ok? Entonces no salió Alberto Peña a buscar ahí en un cerro qué bacteria se reproducía, pues no, eso nos hubiera tomado 100 años, ¿no? Sino estamos tomando sobre la investigación de laboratorios especializados que ya tienen estas bacterias para nosotros utilizarla en nuestro producto, ¿ok? Y se les paga su regalía sin ningún problema, porque pues para eso están, para hacer investigación y para poder financiarla, ¿no? Y entonces vemos que cuando nosotros corregimos lo que les hablaba al principio, del lado izquierdo está una barrera intestinal intacta, donde ese intestino no deja pasar nada malo. Y en el lado derecho, pues tenemos la barrera intestinal permeable, donde si ese intestino no tiene el alimento, lo que les mencioné, los ácidos grasos de cadena corta, pues básicamente vemos cómo pues no va a haber, al haber esa permeabilidad, pues básicamente entran las toxinas, se genera una reacción inmunológica, esa reacción inmunológica genera una serie de problemas y eso lo vemos nosotros cuando tiene un intestino permeable. Entonces, el primer paso para ese intestino sano, que nos lleva a un cuerpo sano, son los probióticos. Recuerden, de nuevo, parezco disco rayado, los prebióticos alimentan los probióticos producen postbióticos, que son los ácidos grasos de cadena corta, que esos son los que hacen que esas uniones estrechas se cierren, ¿sí? Lo que les hablaba al principio. Entonces, eso mejora la inmunidad, eso hace que esos tres probióticos, pues, postbióticos, perdón, pues intercomuniquen y nos llevan a toda una serie de desencadenamiento de procesos de sanación, llámale. Mejor ahí como vemos, ya cuando llega el acetato, propionato y butirato al intestino, pues hay una translocación, hay una comunicación con tu sistema inmune que le dice, bájale a tus alergias, bájale a tu inflamación, bájale a tus interleucinas, a tu hígado que lo va limpiando porque ya estamos cerrando, ya no están pasando todas esas toxinas, entonces el hígado empieza a recuperarse y eso recupera el páncreas, recupera los riñones, recupera el intestino, el cerebro y mejora pues todas las neuronas y su función y pues desencadena todo un proceso positivo. Ayuda en el manejo de peso. Hemos visto cómo, fíjense, este es un gráfico del mismo estudio donde muestra cómo va cambiando nuestro microbioma. Y quiero que vean en la parte, poquito después donde dice baby, dice toddler, ese niño ya que no es bebé, cómo se modifica por dos factores, fíjense. Malnutrición es uno y tratamiento de antibióticos es otro. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el tratamiento de antibiótico le empieza a descomponer versus cuando está sano hasta arriba podemos ver nosotros ese balance. Y fíjense, en el adulto, el sano que dice healthy, cómo tiene su microbioma, y el obeso, cómo tiene una serie de proteobacterias que lo llevan a la obesidad.
que están produciendo, haz de cuenta, moléculas como si fueran hormonas químicos que hacen que le dice a tu cuerpo almacena grasa, sube de peso. Y lo mismo vemos en las personas como esa. Entonces, el común denominador vimos es que cuando hay diversidad y cuando hay lo que llamamos actinobacterias y bacteroidetes y firmicutes, hay más, estamos más sanos, entonces eso reduce la inflamación. Entonces, por eso es la importancia de mejorar esa salud intestinal a través de los probióticos. Y mejorar el estado de ánimo, mejorar el bienestar, mejorar todo. Básicamente, que lo que les mostraba al principio es acabar con toda esa espiral de problemas donde empieza a haber pues, factores de necrosis tumoral, empieza a haber problemas de ácidos grasos de cadena corta. SFAC significa Short Chain Fatty Acids, es la abreviación de ácidos grasos de cadena corta. Entonces podemos ver cómo todo eso se empieza a descomponer. Entonces, básicamente, las razones pues es porque queremos estar sanos y como les decía al principio, estar mejor, porque siempre queremos estar mejor, por eso creamos este producto Probiotics. Y pues digo, esa combinación poderosa es probióticos junto con los greens, que es el prebiótico. Y con eso concluyo la plática. Tómese sus probióticos todos los días. De vuelta con Samo Lagunes, traté de hacerlo lo más resumido posible y que les haya ayudado en ese entendimiento. Muchas gracias, mis amo a todos y pues estamos aquí al pendientes, trabajando siempre para mejorar los productos, para hacer productos que realmente cambien las vidas y que le den esa salud y longevidad que todos buscamos, sentirnos bien, ¿no? Profesor, me encanta la información, pero cierras muy similar a como cerró nuestro queridísimo Brett, que cierra con esta frase, Brett, ¿no? De tómate tu noni y tú cierras con tómate tus probióticos, que literal es una acción que puedes hacer hoy para empezar a mejorar tu estilo de vida y tu salud, ¿no? Sí, de hecho, en el tema de noni y salud intestinal, porque pues, realmente van a decir, se pusieron de acuerdo, sabemos que el noni tiene un efecto prebiótico, ciertos nutrientes de noni que a la misma le platican al intestino y cierran ese intestino. Entonces, muchas personas con el hecho de tomar noni empieza con el tiempo a través de los meses, a veces años, en corregir ese microbiota y modificar, ¿no? Por eso vemos que mencionaba Brett que disminuyen las interleucinas, que disminuyen la inflamación. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, lo que tú le pones a la boca es tu prebiótico y con el tiempo el prebiótico es lo que genera lo que va a crecer. Entonces, si tú le estás poniendo pura comida y puros químicos, pues vas a crecer. Una vez decía alguien, si no quieres ver cucarachas cucarachas y ratones en la cocina, pues no dejes un tiradero, ¿no? Porque si estás dejándolo lleno de tiradero y de moronas de pan y todo, pues se te va a llenar de hormigas, se te va a llenar de cucarachas, se te va a llenar de puras cosas malas. Por eso lo que comes es bien importante. Tómense su noni, tómense su probiótico, tómense su Giving Greens, ¿no? Totalmente de Ah, acuerdo. oye, y un steak de alta calidad, un buen bistec, diría Charlie. Gracias, mi querido Doc. Qué gusto nuevamente estar viéndote y agradecidos, por supuesto, con toda la información que nos compartes. Yo creo que aquí todos están reaccionando y además lo dijo muy bien Samo, ¿no? Somos privilegiados de tenerte, de tener a muchos especialistas de la salud, pero esto no se trata solo de especialistas de la salud, mi querido Samo, lo abordaste muy bien. Se trata de que podamos llegar a muchas más personas que estén precisamente consumiendo y hoy creo que dijo cosas sumamente importantes, ¿no? Cuando hablamos de probióticos, de algo que hay y que escuchamos ya por todos lados, yogurts con probióticos, leches con probióticos, todo con probióticos. Hay que ver lo que hay detrás de esos probióticos, lo que representan y por qué de una u otra manera se presentan para que tengan el efecto más importante. Creo que hemos tenido un sábado muy nutrido en todos los aspectos, mi querido Samu, con muchísima información sumamente valiosa. La gente aquí lo está viendo, lo está agradeciendo y tenemos gente de todos los países a quienes les agradecemos que se han sumado y que esperemos muchas personas también nuevas
hayan escuchado toda la información y que esta haya resultado de valor, porque precisamente parte de nuestra misión, de lo que tenemos, tiene que ver con generar conciencia y educación alrededor de un tema que es sumamente relevante y que tiene que ver con nuestra salud. Mi querido Charlie, pues yo no tengo más que agradecerte de verdad, agradecerles nuevamente a nuestro queridísimo doctor Alberto Peña, a nuestro queridísimo Senior Director de Investigación y Desarrollo, Brett West. Desearles a todos una feliz semana, estén muy pendientes porque seguramente durante la semana tendremos varias sorpresitas relacionadas con todo lo que acaban de escuchar. Así que mi querido Charlie, no me queda más que desearles a todos un excelente fin de semana y bueno, pues que tomen su noni y que tomen sus probióticos. No dejen de tomarlos. Gracias por estar aquí. Que tengan una increíble semana. Gracias, Samo, y a todos los que se han conectado. Esperemos que hayan disfrutado y sobre todo aprendido mucho de esta información. Excelente fin de semana. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Samo, como siempre. Gracias a todos, bendiciones y muy buen fin de semana.